¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por 4Rogante, gracias por apoyar al canal. Capítulo 911. Enemigos uniendo fuerzas. La cicatriz en el rostro de Scarlett era tan feroz y aterradora que evitaría por completo que cualquier hombre común tuviera pensamientos fantásticos sobre ella. Pero tenía un cuerpo curvilíneo y una piel translúcida y sedosa. Sería una mujer impecable y de apariencia extremadamente atractiva si no fuera por esas cicatrices. Anchuo aprobó internamente a Scarlett, sintiendo que ella sería una compañera adecuada para Anao. Estaba especialmente impresionado de que ella renunciara a ser la gobernante de Ronson Canyon solo por Anao. Anchuo pensó que sería maravilloso tener a Scarlett como su nuera. Scarlett caminó hacia Anchuo con la cabeza gacha y parecía bastante inquieta y tímida. Estaba un poco preocupada por cómo Anchuo pensaría en ella, ya que era el padre del hombre que le gustaba. No te preocupes, el procedimiento es bastante simple, consoló Anchuo sonriendo después de ver que Scarlett estaba nerviosa. Mientras hablaba, levantó la mano izquierda y la colocó unos milímetros por encima de su rostro. Un gas gris cálido emergió y fluyó suavemente hacia su rostro. Una energía guiada por su conciencia comenzó a operar a nivel celular, eliminando células no deseadas y reconstruyendo algunas. Es posible que sienta algo de calor mientras quito los tejidos cicatrizados. No es nada de qué preocuparse, dijo Anshuo relajado mientras guiaba la energía que emanaba de su palma alrededor de las mejillas de Scarlett. Anshuo tenía un control extremadamente preciso y exacto sobre la energía del yuan demoníaco y podía alterar sin esfuerzo las propiedades y la tasa metabólica de las células de su rostro. A otros les tomaría siglos tratar una cicatriz así, pero Anshuo podía arreglarla en solo minutos. Momentos después, Anshuo retiró su mano y sonriendo le dijo a Scarlett, está bien, está hecho. Mírate en tu espejo. Scarlett abrió los ojos y miró a Anshuo por un momento antes de responder avergonzada, ¿no tengo un espejo? Anshuo lo miró fijamente por un momento antes de volver inmediatamente a sus sentidos. Por supuesto. Soy tan idiota, debería haber pensado en eso. Anshuo sonrió, sacó un espejo de su anillo espacial y se lo entregó a Scarlett. Tengo esto. Deberías usarlo más a menudo. Después de hacer una breve pausa, Anshuo sacó una botella de medicina y se la entregó a Scarlett como le dijo, esta es una de las medicinas que hice para Carmelita de la ciudad de las sombras en ese entonces. También es adecuado para ti. Aplicar sobre las cicatrices 2 veces al día. En un mes, desaparecerán sin dejar rastro. Después de tomar la botella de medicina de Anshuo, Scarlett respiró hondo y reunió el coraje para mirarse en el espejo. Ella exclamó cuando vio que las 2 grandes y horribles cicatrices eran ahora 2 líneas rojas apenas visibles. Scarlett no podría estar más feliz y emocionalmente le dijo a Anshuo. Gracias, muchas gracias. Anshuo respondió. No, soy yo quien debería agradecerte. Sin tu ayuda, mi casa habría sido exterminada en este cañón. Scarlett guardó el frasco de medicina y una sonrisa brillante floreció en su rostro. Ella le dijo a Anshuo. Haré los arreglos necesarios en Ronson Canyon y me dirigiré al Fringe tan pronto como sea posible. Anshuo asintió y dijo sonriendo. Eso sería genial. Creo que Anao se sorprenderá de verte de nuevo, jaja. Después de que la cicatriz desapareció casi por completo de su rostro, Scarlett se volvió más segura que nunca, especialmente cuando se enfrentaba al hombre que amaba. Estaba emocionada de conocer a Anao en su yo seguro e impecable. Bien, ¿cómo conseguiste esas cicatrices? Puedo decir que fueron hechos con una herramienta afilada. ¿Quién te lo hizo? Al ver que Scarlett estaba de buen humor, Anshuo finalmente hizo la pregunta. Scarlett vaciló un poco antes de responder, lo hice yo misma, dándole a Anshuo un shock. Antes de que Anshuo pudiera preguntar la razón, Scarlett explicó. En ese entonces, mi clan familiar fue atacado y sufrimos una aplastante derrota. Cada miembro masculino fue asesinado o forzado a la esclavitud, mientras que las mujeres fueron violadas y luego vendidas como esclavas sexuales. Para evitar ser contaminado, me corto la cara. Después de enterarse del trágico pasado de Scarlett, el rostro de Anshuo se oscureció y preguntó, ¿aún están vivos tus enemigos? Después de convertirme en un cazador de dioses, he estado haciendo todo lo que estaba a mi alcance para aumentar mi fuerza. Me vengué hace muchos años.
Pero gracias por preguntar. Scarlett supo de inmediato que Anshuo tenía la intención de ayudarla a vengarse. Ella apreció la amabilidad. Ella sintió que aunque Anshuo y Anao eran despiadados con sus enemigos, no pueden ser más leales a sus amigos. Anshuo asintió y dijo, bueno, entonces, debería irme. Bien, si tiene algún problema en el fringe, solo diga mi nombre. Nadie debería ser lo suficientemente tonto como para hacerte daño. En Ronson Canyon, Scarlett estaba entre los expertos más fuertes. Pero en el fringe, un dios alto en etapa temprana como ella era bastante normal. Incluso una pequeña facción en el fringe sería un dios alto. Como los nuevos en el fringe serían intimidados o atacados, era probable que enfrentara problemas en la tierra caótica. Tendré cuidado, respondió Scarlett alegremente con una hermosa sonrisa. Anshuo se despidió de Scarlett y se fue. Anshuo siempre había sido una persona que correspondía tanto a la bondad como a la malicia. Se vengó de Oz, Uayace y los demás, pero no olvidó devolver la bondad de Scarlett. Al ver que había logrado sus objetivos, Anshuo decidió regresar al fringe. En un cementerio oscuro, sombrío y desolado donde los huesos estaban esparcidos por todo el suelo. Luces verdes tenues y fantasmales parpadeaban al azar en la espesa niebla. Una tumba que estaba enterrada profundamente bajo tierra de repente estalló con brillantes relámpagos. Una figura majestuosa emergió de la tumba y respiró hondo. Una risa siniestra sonó luego desde una tumba aún más grande. Preguntó. Jeje, Salas, te has recuperado completamente de tus heridas, ¿verdad? Las brillantes chispas eléctricas de su cuerpo obligaron a disiparse la niebla. Pisoteó un marco esquelético masivo y fue envuelto con rayos antes de pulverizarse inmediatamente. Los ojos chispeantes de Salas se volvieron hacia la tumba y respondió. Muchas gracias. Sin la ayuda de tu alianza de cazadores de dioses, no me habría recuperado tan pronto. De nada, de nada. Jeje, pero no te olvides de las cosas que prometes que harías por nosotros a cambio. La persona dentro de esa tumba sonaba extremadamente astuta. Dijo. Tiro, Logue y los demás han gobernado la franja durante demasiado tiempo. Ya es hora de que alguien más tome su lugar. Nosotros, la Alianza de Cazadores de Dioses, hemos babeado sobre ese maravilloso lugar durante mucho tiempo. Tiro, Logue y los demás compartiendo un pedazo de homalo con el niño significaron que han reconocido su posición. En cualquier caso, ya no tengo un lugar en el fringe y no puedo regresar. Lo que sea que les hagas a ellos o a ese lugar, ya no me importa. Comentó Salas enojado. Parecía muy descontento con las acciones de los soberanos. Bien, bien. Hey Salas, escuché que la némesis tuya ha dejado el fringe. Ha estado en el centro de atención en torno a los dominios de la oscuridad y la muerte. ¿Qué tal si unimos nuestras fuerzas y evitamos que regrese al fringe? Sugirió la persona en la tumba con una voz sonriente. Salas se quedó mirando fijamente por un momento antes de burlarse y decir. Ese niño es tan esquivo como un fantasma, pero de alguna manera sabes su paradero. Recibí información hace 3 días de que el cañón Ronson había sido purgado de cazadores de dioses. Ese tipo está regresando al fringe desde el dominio de la muerte. Jeje, este es mi territorio. Tengo la red de inteligencia más extensa después de Deato Vergo. Mientras esté en el dominio de la muerte, no es tan difícil localizarlo, respondió la persona en la tumba con voz confiada. Era obvio por la expresión de Salas que estaba interesado en la idea. Después de dudar por un momento, Salas dijo. Había peleado con ese tipo 2 veces. Es extremadamente cruel y traicionero. Es más fácil derrotar a viejos zorros como Tiro y Logue que derrotarlo a él. Sin mencionar que ese niño es extremadamente bueno para escapar. Es extremadamente vengativo y su fuerza mejora a la velocidad del rayo. Si no tenemos un poder abrumador contra él, olvídate de agredirlo. Salas, no me digas que le tienes miedo a ese niño. La persona en la tumba se rió a carcajadas antes de decir. Has estado dominando el fringe durante incontables años. Incluso nosotros, los hegemones de la Alianza de Cazadores de Dioses, te admiramos mucho, tanto que no nos atrevemos a invadir la franja. Es obvio que el niño se aprovechó de ti cuando eras débil. ¿Por qué le tendrías miedo? ¿Sigues siendo el Salas que conocemos? Otros pueden pensar que Anshuo logró derrotar a Salas porque este último estaba en una situación de desventaja, pero Salas sabía que su derrota no se debió a malas circunstancias, y sabía mejor que nadie cuán aterrador era el poder de Anshuo. Por lo tanto, no importa cómo lo instigó la persona en la tumba, Salas rechazó la oferta. Él respondió con frialdad.
A menos que de alguna manera puedas garantizar que no tenemos ninguna posibilidad de fracasar, no daré un paso al frente y lucharé contra él. La persona en la tumba se quedó en silencio por un momento como si no pudiera entender por qué Salas se mostraría tan cauteloso con ese niño. Momentos después, después de pensarlo detenidamente, se rió con picardía y dijo: Yo, los hegemones de la destrucción y la oscuridad, y tú, 4 dioses supremos en total. ¿Está usted en? Salas se sobresaltó. Miró la tumba con desconcierto y preguntó: ¿Qué rencor tiene la alianza de cazadores de dioses con él de que ustedes tres unieran sus fuerzas para matarlo? Uno de mis jefes con el que estoy más impresionado se llama Anao, me traicionó por este tipo después de que se mudó al Fringe. Y en ese entonces, cuando estaba en el dominio de la oscuridad, llevó a la gente a destruir una de nuestras ramas. Y hace apenas unos días, había acabado con nuestra gente en Ronson Canyon. Su existencia amenaza gravemente los intereses de nuestra alianza de cazadores de dioses. Como dices, su fuerza mejora rápidamente. Necesitamos deshacernos de él lo antes posible, respondió la persona en la tumba con voz siniestra. Hizo una breve pausa antes de continuar. Con nosotros 4, incluso Tiro estará muerta sin duda alguna. Entonces, ¿estás dentro o no? Salas vaciló un momento. Recordó la destrucción de su Empyrean Peak y endureció su corazón. Gritó: ¡A la mierda! Bien, lo haré. Capítulo 912. Mar brumoso. Uno estaba seguro de entrar en el mar brumoso mientras viajaba a la franja desde el dominio de la muerte. Después de atravesar el mar brumoso y cruzar 2 montañas imponentes, uno saldría oficialmente del dominio de la muerte. El mar se llamaba Mar Brumoso porque cada centímetro de él estaba constantemente envuelto por una espesa niebla que conectaba la superficie del mar con el cielo. La niebla era tan espesa y densa que ni siquiera la luz del sol más intensa podía llegar al mar. El vasto océano albergaba innumerables criaturas marinas extrañas y extrañas. Había varias razas no humanas que vivían en las profundidades del mar todo el año. Nunca pisarían tierra ni interactuarían con seres que vivieran en tierra. Era muy fácil perderse en el mar brumoso. No había ningún monumento o punto de referencia, sino interminables extensiones de confusa blancura. Los dioses que viajan solos en el mar, sin la fuerza adecuada, probablemente se convertirían en presas de los cazadores de dioses y perderían la vida en el mar brumoso. Un día, mientras viajaba a casa desde el dominio de la muerte, Anshuo finalmente llegó al mar brumoso. Contempló la interminable blancura que velaba el mar y notó que la niebla era mucho más intensa que la última vez que estuvo allí. Además, notó que los elementos de muerte y oscuridad eran algo más intensos que en el pasado. También se sorprendió al descubrir que ningún cazador de dioses deambulaba sin rumbo fijo por el mar en busca de presas. Meses atrás, mientras ingresaba al dominio de la muerte, Anshuo descubrió muchos cazadores de dioses acechando en el mar brumoso. Algunos de ellos fueron lo suficientemente tontos como para provocarlo. Después de que Anshuo mató a esos tontos, simplemente arrojó sus cuerpos al mar y les dio un festín a las enormes criaturas marinas. Muchos cazadores de dioses patrullaban el mar brumoso en grupos. Gracias al obstáculo visual natural, nadie podía verlos venir o evitarlos. Y una vez que se encuentran con una presa, atacan en grupo. Si su presa resultaba ser más fuerte, podrían usar fácilmente la niebla para escapar. Era como si el océano estuviera hecho para cazadores de dioses. Poco después de entrar al mar brumoso, Anshuo comenzó a dar vueltas y escanear el mar con su conciencia. No detectó formas de vida más que criaturas marinas. Pensó que era bastante lamentable y lo encontró un poco extraño. A lo largo de su viaje a casa, Anshuo había eliminado a docenas de facciones grandes y pequeñas de cazadores de dioses. Siguiendo la información proporcionada por Scarlett, fue a las regiones que los cazadores de dioses solían reunir y usó su poder de detección del alma extraordinariamente poderoso para encontrarlos y cazarlos. Desde Ronson Canyon hasta el Misty Sea, Anshuo había matado a más de 500 cazadores de dioses. Con sus almas divinas, Cauldron of Myriad Demon había ganado más de 500 demonios generales. Anshuo no estaba alarmado por los extraños cambios en el mar brumoso y continuó su viaje. Como no había ningún cazador de dioses para cazar, Anshuo decidió no quedarse demasiado tiempo en el mar brumoso porque no había nada que ganar. Voló a través del océano a gran velocidad. Cuando había viajado hasta la mitad del océano, su conciencia se sacudió de repente. Una sensación de peligro repentinamente llenó su corazón.
Anshuo frunció el ceño y de repente se detuvo. Primero limpió su mente de pensamientos aleatorios y enfocó su conciencia en la sensación que repentinamente invadió su corazón. Después de alcanzar el reino a Esquibreak en artes demoníacas, la conciencia de Anshuo se había vuelto extremadamente sensible a los peligros inminentes. Siempre que se avecinaba un peligro real, siempre podía sentirlo con anticipación y tomar las medidas necesarias para evitar un desastre. Cuando la sensación de peligro llegó a su corazón y después de tomarse un momento para pensar, inmediatamente conectó los puntos. Se dio cuenta de que no era una coincidencia lo que traía tantos cambios habituales en el mar brumoso. Anshuo transformó su conciencia en cientos de miles de hilos y los extendió a su alrededor mientras enviaba a varias docenas de demonios generales de su cuerpo. Se esparcen por todas partes para buscar la fuente del peligro. ¿Quién es? Gritó Anshuo, pero no hubo respuesta. Después del último avance en su fuerza, Anshuo poseía absoluta confianza contra cualquier oponente, excepto un Overgod con la quinta esencia. Anshuo descartó la posibilidad de que fuera un Overgod ya que eran personajes orgullosos y su orgullo no les permitiría montar un ataque furtivo contra nadie. La conciencia de Anshuo y el demonio general se habían extendido a todos los rincones del mar brumoso pero no habían descubierto nada. Sin embargo, la sensación de peligro no solo no desaparecía, sino que se hacía cada vez más intensa. Anshuo entendió que su enemigo debe estar en algún lugar del mar brumoso. Con un pensamiento, Anshuo retiró su conciencia y los demonios generales de regreso a su cuerpo. Dejó escapar un gemido frío y continuó volando lejos del mar brumoso a una velocidad aún mayor. Anshuo razonó que si su enemigo estaba escondido en el mar brumoso, entonces debían estar planeando usar las características especiales del mar en su contra. No querrían que Anshuo abandonara el mar y harán todo lo posible para interceptarlo, por lo que se verán obligados a salir de su escondite, revelándose a sí mismos. Y Anshuo tenía razón. Cuando intentó abandonar el mar brumoso a una velocidad aún mayor, los elementos de la muerte y la oscuridad en el mar brumoso comenzaron a reunirse de manera extraña. En un instante, la niebla blanca se transformó en humo negro. El aura de la muerte comenzó a devastar la superficie del mar. Se mezcló con la brisa marina y se extendió por todo el mar en poco tiempo. En un instante, Anshuo detectó que muchas capas de barreras estaban desplegadas alrededor del mar brumoso y estaban convergiendo hacia él. Después de sentir cuidadosamente la velocidad de acumulación de los elementos de la muerte y la oscuridad, el rostro de Anshuo se sobresaltó y estaba bastante sorprendido. Con sus agudos sentidos, a juzgar por la tasa de acumulación de los elementos de la muerte y la oscuridad, Anshuo pudo determinar el número y la fuerza de su enemigo. Sabía que había al menos 2 dioses superiores que cultivaban la energía de la muerte y la oscuridad. Aunque no poseen la quinta esencia, 2 dioses supremos seguían teniendo un poder formidable. Cuando Anshuo estaba a punto de decir algo, de repente descubrió que el agua de mar debajo de él estaba hirviendo. El agua de mar oscura se llenó de la energía de la destrucción. Estaban convirtiendo el agua de mar en columnas sólidas y crecientes. Era un dios de la destrucción. Anshuo estaba asombrado. No esperaba que hubiera 3 dioses supremos escondidos en una emboscada. En el siguiente caso, una corriente de relámpagos se disparó a través de la niebla. Luego se dividió en miles de rayos y tejió una red gigante en el cielo. Anshuo no estaba familiarizado con la muerte, la destrucción o las auras de oscuridad. Pero Anshuo estaba familiarizado con el aura de los rayos e inmediatamente descubrió quién desplegó la barrera de energía de iluminación. Levantó la cabeza, miró al cielo y gritó. Entonces resulta que eres tú, Salas. Debo admitir que estoy bastante sorprendido de que puedas recuperarte tan rápido e incluso encontrar 3 poderosos asistentes para asaltarme. Debes haber planeado mucho y duro para esto. La majestuosa figura de Salas apareció gradualmente en la niebla. Miró a Anshuo desde lo alto del cielo y sonrió. Bueno, te equivocaste, chico. No soy yo quien planeó el asalto, son los otros 3. Solo estoy acompañando. Anshuo miró fijamente por un momento y con un pensamiento, inmediatamente entendió la situación. De repente se echó a reír y dijo, ya veo. Parece que mi matanza de los cazadores de dioses finalmente ha provocado un contraataque de los altos mandos. Jaja, es solo que no esperaba que el contraataque fuera tan feroz. Pronto, una figura colosal apareció gradualmente de la oscuridad. Tenía un par de fríos ojos verdes que parecían 2 lunas crecientes verdes, mirando a Anshuo.
Su aterradora aura de destrucción parecía estar agitando el agua del mar, haciendo que se movieran erráticamente. A continuación, la oscuridad sin límites se hizo cada vez más intensa. Una enorme figura oscura envuelta por el elemento más intenso de oscuridad apareció gradualmente. Solo se podía ver su vaga silueta. Poco después, un trono hecho de huesos apareció de la nada. Una figura con una máscara blanca cuyo cuerpo estaba envuelto por un aura intensa de muerte se sentó sobre ella. El aura de la muerte se movía constantemente, dando a la persona un contorno indefinido. Los tres dioses supremos aparecieron uno tras otro. Usarían una máscara o se esconderían bajo la oscuridad, sin revelar su verdadera apariencia. Parecía que los hegemones eran muy cautelosos a la hora de revelar sus identidades. Después de que aparecieron los tres hegemon, Anshuo se volvió hacia la figura colosal y gritó sonriendo. Oye, eres tú. Te he visto antes. En aquel entonces, cuando Anshuo vivía en la ciudad de las sombras, descubrió una base de la alianza de cazadores de dioses y trajo a Erebus, a Obasi y los demás para aplanarla. La figura colosal apareció en el palacio subterráneo en la base y casi los mata a todos. Y cuando Anshuo todavía era un mortal, cuando todavía estaba en el continente profundo, esta enorme figura también había aparecido en el cementerio de la muerte. Trató de hacer que Anshuo entregara su alma y se convirtiera en su esclavo. Anshuo no esperaba que después de tantos años, se encontraría cara a cara con este dios supremo de la destrucción en el mar brumoso. A estas alturas, Anshuo podía decir que la figura colosal era solo una alucinación creada para enmascarar su apariencia real. Pero como su fuerza era extremadamente aterradora, la mayoría de los expertos no pueden decir que se trataba de una alucinación y pensaron que en realidad era así de enorme. Al enfrentarse a una figura tan colosal con una energía tan poderosa, aquellos que tenían mentes débiles fácilmente se sentirían intimidados y entregarían sus almas para servirlo. Incluso Anshuo en ese entonces estaba aterrorizado por la figura colosal que parecía ejercer un poder infinito. De hecho, nos hemos conocido antes. Qué inesperado, un personaje tan insignificante como una hormiga podría elevarse en fuerza en tan poco tiempo, incluso hasta el punto de amenazar a nuestra alianza. Una voz lenta y envejecida sonó desde la colosal figura. Sonaba bastante impresionado. Capítulo 913. Kaboom. Si alguno de los cuatro dioses superiores hubiera atacado a Anshuo solo décadas antes, habría muerto sin lugar a dudas. Pero el Anshuo ahora era una fuerza a tener en cuenta. Los hegemones de los dominios de la muerte, la oscuridad y la destrucción, así como un ex soberano, Salas, deben unir fuerzas solo para tener la oportunidad de matarlo. No hay escapatoria esta vez, Brian. Gritó Salas. Como Anshuo había desplegado el desmontaje de sangre demoníaca para escapar de la ciudad de las nubes abrumadoras solo unas semanas antes, no estaba en su mejor condición y no podía pelear al máximo rendimiento. Mientras sentía las poderosas auras que emanaban los cuatro dioses supremos, Anshuo aceptó que tendría que pelear una batalla torcida contra él. Aunque Anshuo podía activar el desmontaje de sangre demoníaca y escapar del mar brumoso, usar esta técnica de escape nuevamente cuando había pasado tan poco tiempo tendría serias repercusiones. Si Anshuo usara el desmontaje de sangre demoníaca para escapar de esta emboscada, su cuerpo demoníaco sufrirá heridas que debe tomar mucho, mucho más tiempo para recuperarse. Esto significará que no estará en su mejor condición después de regresar al Fringe, poniéndose bajo un riesgo que no puede aceptar dado lo traicioneros que eran los soberanos como Tiro y Loge. Anshuo tenía un rostro oscuro al sentir las cuatro auras amenazantes mientras se devanaba el cerebro en busca de un plan de escape. Los cuatro nos habíamos preparado para este momento durante mucho tiempo. Ahora que estás dentro de nuestra trampa, puedes olvidarte de irte. Dijo la colosal figura mientras miraba a Anshuo con sus ojos verdes. Usando la energía de la destrucción, formó un enorme campo de energía a su alrededor y lo usó para alterar las propiedades del agua de mar, evitando que Anshuo escapara al sumergirse en el océano. ¡Qué vergüenza! Pudo haber sido un excelente sirviente, comentó el dios supremo enmascarado sentado en un trono de hueso blanco. Comenzó a acercarse a Anshuo lentamente y los huesos blancos que formaban su trono comenzaron a brillar con un halo blanco lechoso. El aura grisácea de la muerte del entorno comenzó a acumularse hacia él. Los otros tres dioses supremos inmediatamente comenzaron a moverse con gran simpatía. Los cuatro dioses supremos se acercaron lentamente a Anshuo.
Las energías de la muerte, la oscuridad, la destrucción y los rayos se acumularon lentamente e inundaron el mar brumoso. Desplegaron sus dominios de divinidad, haciendo que la región estuviera desprovista de todos los demás elementos. Cuatro energías violentas comenzaron a comprimir a Anshuo desde el cenit, el nadir, hacia adelante y hacia atrás. Los cuatro debieron haber discutido detalladamente cómo deberían atrapar y matar a Anshuo. Incluso podrían haberlo practicado de antemano. Las cuatro energías estaban perfectamente unidas en sus intersecciones y habían sellado cada centímetro de espacio desde el que Anshuo podía salir mientras convergían lentamente, reduciendo el área donde él podía moverse. La mente de Anshuo dio un vuelco e inmediatamente supo que no debía permitirse ser tan pasivo en la batalla. Si permitiera que las cuatro energías convergieran, no habría forma de que pudiera resistirlo. Aunque su conciencia puede escapar dividiéndose en millones de hebras, su cuerpo demoníaco y el infante demoníaco serían destruidos. Inmediatamente después, Anshuo se dio cuenta de que necesitaba apostar todo o no dejaría el mar brumoso de una pieza. Anshuo maldijo en su mente y ya no dudó. Las energías de miles y miles de demonios generales brotaron repentinamente en su cuerpo demoníaco, aumentando el ya inmenso poder que poseía su cuerpo. Estaba decidido a dar una pelea sin cuartel. Pero esta vez, Anshuo no utilizó la transformación miríada de demonios y luchó usando al infante demoníaco a pesar de que le daría acceso a grandes cantidades de poder. Aunque las situaciones eran igualmente espantosas, lo que estaba enfrentando en el mar brumoso era diferente de lo que tuvo que enfrentar en la residencia Broadhurst. No solo debe abandonar el mar brumoso lo antes posible, sino que también debe traer su cuerpo físico. En ese entonces, en la ciudad de las nubes Gorgin, Anshuo necesitaba enfrentarse solo a dos fuerzas de dioses supremos. Sabía que el ataque de agujero negro desplegado por Yarus no puede dañar a su demoníaco infante. Pero ahora, en el mar brumoso, Anshuo no solo debe enfrentarse a cuatro expertos en dioses supremos, sino que lo más significativo es que luchará contra Salas, un cultivador de la energía del rayo. La energía del rayo era muy dañina para las formas de vida como los demonios generales y el infante demoníaco. La energía del rayo siempre había sido la ruina de las formas de vida incorpóreas. Aunque Anshuo no le tenía miedo a la energía del rayo de un dios ordinario, Salas no era un dios ordinario. Anshuo estaba preocupado de que su infante demoníaco fuera herido una vez golpeado por la energía del rayo del dios supremo de Salas. Por lo tanto, Anshuo no usó la transformación miríada de demonios, sino que transfirió la energía general del demonio a su cuerpo físico y aumentó temporalmente su fuerza. Cuando la cantidad aparentemente infinita de poder brotó en cada célula del cuerpo de Anshuo, su comportamiento e incluso su actitud se transformaron. De repente levantó la cabeza hacia el cielo y se rió como un maníaco imparable. Mientras tanto, las 17 espadas voladoras emergieron de su cuerpo y lo orbitaron en trayectorias extrañas. Un aura escalofriante, siniestra y malvada surgió cuando brotaron resplandores de esas espadas que arrastraban largos rastros de luces. Un instante después, las 17 espadas voladoras de repente se superpusieron en una, transformándose en una enorme espada de 5 metros de ancho y 100 metros de largo hecha de puro resplandor de espada. Deicide Slash, la segunda forma de la formación espada asesina dioses Abid y tomó forma en un instante. Inmediatamente, fue cortando a Salas que estaba flotando alto en el cielo. La enorme espada hecha de puro poder parecía imparable. Hizo un agujero en el campo de la energía del rayo y fue brutalmente tras Salas. Salas maldijo en su mente, hay 4 de nosotros aquí, ¿por qué tienes que apuntarme a mí? Salas le tenía miedo a Anshuo después de haber peleado con él en el Pandemonium. El hecho de que Salas no buscara inmediatamente a Anshuo después de que se había recuperado de sus heridas era una clara señal de que Salas no tenía confianza en pelear contra Anshuo uno a uno. Por lo tanto, cuando vio la enorme espada que venía hacia él, instintivamente se retiró. Salas no se atrevió a resistir el feroz Deicide Slash. Se echó hacia atrás y trató de esquivar el ataque. Con eso, uno de los 4 poderes que se comprimían en Anshuo se debilitó inmediatamente. Salas. ¿Qué carajo estás haciendo? Toma el ataque. Gritó enojada la persona en el trono de hueso blanco cuando vio a Salas retirarse. Desde su punto de vista, el poder de Anshuo no fue suficiente para herir gravemente a Salas de un solo golpe.
Pensó que mientras Salas resistiera el ataque de Anshuo por un momento, los tres hegemones podrían desviar algo de su poder para ayudar a Salas a contrarrestar el poder del Deicide Slash, y Anshuo todavía estará en camino para completar Aniquilación. Pero Salas, obviamente, no pensaba lo mismo. Dejó escapar un gemido frío y continuó esquivando el Deicide Slash. Cuando Salas se retiró, Anshuo comenzó a moverse. Las espadas demoníacas salieron de sus dedos y voló hacia el agujero en la barrera de Salas. ¡Oh no! Gritó la figura oscura flotante tan colosal como una montaña. Orbes de destrucción repentinamente emergieron de él y le dispararon a Anshuo. Era como si gotas de perlas estuvieran lloviendo sobre Anshuo. Llegaron en grandes cantidades y en densos enjambres, sin permitirle a Anshuo esquivarlos. El avatar de destrucción de Anshuo también sabía cómo crear orbes de destrucción y entendió que se hizo coagulando la energía divina de destrucción. Esos pequeños orbes, a pesar de su tamaño, eran extremadamente poderosos y mortales. El rostro de Anshuo se sobresaltó un poco cuando vio esos orbes de destrucción cayendo sobre él como gotas de lluvia. Con un pensamiento, envió las perlas de la aniquilación que produjo y las envió chocando contra esos orbes de la destrucción. Una hebra de su conciencia activó las esencias de sangre dentro de esas perlas, lo que provocó que los orbes de la destrucción explotaran violentamente. La primera ola de explosiones pareció haber desencadenado una reacción en cadena y los orbes de destrucción restantes explotaron. Una serie de largas explosiones que sacudieron el mundo y rompieron el tímpano sonaron desde el cielo. Mientras producía las perlas de la aniquilación, Anshuo tuvo una idea novedosa y agregó un hilo de su energía divina de destrucción a esas perlas. La idea era encender simultáneamente sus perlas de aniquilación con sus orbes de destrucción para crear la máxima potencia de fuego. Anshuo había querido probar la potencia de fuego, pero no esperaba que en lugar de hacerlo con sus propios orbes de destrucción, lo hiciera primero en el hegemón de la Alianza Cazadores de Dioses. Cuando explotaron los orbes restantes, pareció haber desestabilizado la barrera de energía del rayo que Salas desplegó. Con eso, las energías del rayo también comenzaron a explotar. El ruido pasó de la rotura del tímpano al colapso pulmonar. Las explosiones duraron mucho, mucho tiempo. Cuando finalmente se detuvo, la niebla espesa y densa sobre el mar brumoso se estaba disipando y la llamativa luz del sol logró atravesar la atmósfera por primera vez en eones. La barrera de Salas fue destruida. Daka, ¿qué diablos te pasa? Gritó furiosa la persona en el trono de hueso blanco. Carajo, lo sabría. Gritó la colosal figura. Daka, entonces tu nombre es Daka. Dijo Anshuo antes de que de repente se riera en voz alta. Después de que la niebla se disipó, se permitió que la cegadora luz del sol cayera sobre la enorme alucinación, haciendo que se desvaneciera y revelara a un anciano. El anciano tenía el pelo blanco como el invierno y un rostro arrugado, pero sus ojos eran penetrantes y brillantes de vida. Después de reírse mucho, bajo el llamativo sol, la figura de Anshuo se volvió borrosa y de repente se dividió en una docena de Anshuo. Simultáneamente escaparon en 12 direcciones. Después de que la barrera de Salas fue destruida, Anshuo ya no estaba atrapado. Rápidamente voló y escapó sin dudarlo. Los 4 dioses supremos estaban confundidos cuando descubrieron que la docena de Anshuo eran todos indistinguibles del verdadero Anshuo. Como no podían decir cuáles de los Anshuo eran alucinaciones, no tuvieron más remedio que separarse y al azar fueron tras uno de los Anshuo que escapaban. Y después de que persiguieron y mataron a los Anshuos, encontraron que todos los Anshuos restantes habían desaparecido sin dejar rastro. Había desaparecido de los sentidos de sus almas divinas. Capítulo 914. Encontrarse con un viejo amigo. Salas y los 3 hegemones se reunieron en el centro del mar brumoso. Todos tenían caras oscuras. Los 4 dioses superiores habían estado colocando sus trampas y barreras alrededor del mar brumoso durante días. Incluso habían estado practicando unir fuerzas contra Anshuo. Pero a pesar de su larga y cuidadosa planificación y preparación, a pesar de tener a Anshuo justo en sus palmas, Anshuo aún se las arregló para escaparse de sus dedos. Si el mundo exterior se enterara de su fracaso ese día, no les quedaría reputación. Al final, Salas había logrado esquivar el Deicide Slash y no desperdiciar la más mínima energía para resistirlo. Cuando las orbes de la destrucción destruyeron las barreras en el cielo, Anshuo hizo que las 17 espadas voladoras regresaran a su cuerpo para poder escapar con ellas. Todo esto es culpa tuya, Salas.
Si no te retiraste, no hay forma de que él haya escapado. Tan pronto como los 4 superdioses se reunieron, el hombre enmascarado en el trono de hueso blanco comenzó enojado el juego de culpas. Salas tampoco estaba de buen humor. Él lo reprendió. Es fácil para ti decirlo cuando ni siquiera peleaste con él una vez. Si hubiera recibido ese golpe directamente, tendría que pasar al menos cientos de años para recuperarme de las lesiones. El hegemón de la destrucción llamado Daka miró a Salas antes de volverse hacia sus compañeros hegemones, asintió y dijo con gravedad. Dagmar, Aser, ese joven definitivamente no es fácil de matar. Ahora no es el momento de señalar con el dedo. Lo que deberíamos hacer ahora es pensar en una forma de acabar con él lo antes posible. Después de escuchar esas palabras, Dagmar, el hegemón de la muerte, pareció recordar que todavía necesitaban el conocimiento de Salas sobre el Fringe para su plan de invasión y, por lo tanto, no reprendió más a Salas. Después de pensar por un momento, Dagmar frunció el ceño y dijo: Este joven es en verdad tan astuto como un zorro. El hecho de que 4 de nosotros no pudiéramos matarlo hoy significa que será mucho más difícil matarlo en el futuro. Pero todavía no puedo entender. Cuando estaba escapando, hizo una docena de alucinaciones. Todas las alucinaciones son indistinguibles de un dios real e incluso emitían auras divinas, como si todas poseyeran almas. No puedo entender cómo se las había arreglado para engañarnos. Dagmar, Aser y Daka se volvieron hacia Salas. De los 4, Salas era el que mejor conocía a Anshuo y, naturalmente, mirarían a Salas en busca de respuestas. Cultiva una energía extraña que parece permitirle manipular las almas. No sé cómo, pero estoy seguro de que podría transformar las almas que controla para tomar su apariencia y aura, reflexionó Salas profundamente por un momento antes de continuar. En comparación con la última vez que lo conocí, su fuerza ha mejorado. Incluso hasta ahora, no tengo ni idea de qué energía cultiva. Si no lo matamos pronto, me temo que llegará el día en que se necesitarán los 12 de sus hegemones solo para tener la oportunidad de matarlo. Dado su temperamento, dudo que te deje escapar fácilmente, especialmente después de lo que te has probado hoy. ¿Has pensado en una contramedida, Salas? Preguntó Daka con expresión seria. Sintió que Salas no estaba exagerando y sintió vagamente que Anshuo se estaba convirtiendo en la mayor amenaza para la alianza de cazadores de dioses. Él puede correr y esconderse, pero no aquellos que le importan profundamente. Todos ellos viven en un lugar en el Fringe llamado Pandemonium. Si sitiamos ese lugar, no tendrá más remedio que presentarse y luchar, respondió Salas después de pensarlo un rato. Maravilloso. Mientras tenga gente que le importe, entonces será vulnerable. Dagmar puso una sonrisa siniestra y dijo: Bueno, vamos a invadir el Fringe de todos modos. Podríamos acabar con él en el camino. Salas, todavía recuerdas lo que nos prometiste, ¿verdad? Si no puedo tenerlo, nadie lo tendrá. Adelante, destrúyelo. No me importa. Respondió Salas. Como ex soberano, Salas tenía un buen conocimiento del terreno y la distribución de fuerzas de la franja. Con su ayuda, la invasión del Fringe por parte de la Alianza de Cazadores de Dioses será muy suave. Muy bien. Me pondré en contacto con los demás hegemones y discutiré cómo debemos acabar con el Fringe, dijo Aser, el hegemón de la oscuridad. Los 4 dioses supremos tuvieron una breve discusión y dejaron el mar brumoso que ya no estaba brumoso. Anshuo exhaló un suspiro de alivio después de haberse liberado de la trampa tendida por 4 dioses superiores. Si Salas no hubiera esquivado su Deicide Slash y recibido el golpe directamente, a Anshuo le sería muy difícil escapar de sus barreras. Una vez que las 4 barreras se comprimieron hasta cierto punto, con la energía en su cuerpo unida por 4 energías de Dios Supremo, es posible que Anshuo ni siquiera pueda desplegar el desmontaje de sangre demoníaca para escapar. De los 4 dioses superiores, Anshuo podía sentir que Salas era el más débil. Los 3 hegemones de la Alianza Cazadores de Dioses poseían fortalezas extremadamente formidables. Esto fue especialmente cierto con Hegemon Daka. Su verdadera fuerza podría no ser más débil que Sovereignty of the Fringe. Si Anshuo no hubiera hecho uso de la psicología, explotando el miedo de Salas hacia él, hubiera usado las perlas de la aniquilación de manera ingeniosa para activar los orbes de destrucción de Daka y sacrificando algunos demonios espirituales, su vida podría haber terminado en el mar brumoso ese día. La alianza de cazadores de dioses es de hecho una fuerza a tener en cuenta. Si Salas se asocia con ellos, seguramente intentarán invadir el Fringe.
Parece que los días pacíficos del Fringe pronto terminarán, murmuró Anshuo en voz baja después de pensar en la aparición de Salas con los hegemones. Pensó que debería regresar al Fringe lo antes posible para prepararse para la guerra inminente. ¡Oh! Exclamó Anshuo con sorpresa. De repente sintió un aura de vida familiar en la distancia. Anshuo ahora había salido del dominio de la muerte y se dirigía al dominio del espacio a través de una región remota. Actualmente se encontraba en una vasta cadena montañosa entre los dominios del espacio y la muerte. Cuando Anshuo detectó el pulso del aura de vida, lo sintió con calma por un momento. La alegría apareció de repente en su rostro. El Anshuo ahora podía recordar la firma del alma de aquellos que había conocido y podía detectar la onda de energía emanada naturalmente por un alma dentro de un cierto rango. Esa fue una de las innumerables habilidades de la conciencia. Anshuo estaba encantado porque la firma del alma que detectó pertenecía a Donna. Anshuo también detectó muchas auras de vida a su alrededor, pero no podría importarle menos. Sin pensarlo, Anshuo voló inmediatamente en su dirección. Donna parecía estar entrando al dominio de la muerte desde el dominio del espacio y estaba viajando exactamente en la dirección opuesta a la que iba Anshuo. Por lo tanto, Anshuo los alcanzó en poco tiempo. Anshuo apareció de repente de pie ante Donna. Miró a Felder, Dolores y otros miembros de la familia Lavers. Parecía bastante incómodo. La casa de Lavers había estado decayendo desde el día en que Anshuo entró en la ciudad de las sombras. No solo fueron expulsados de la ciudad de las sombras, sino que también tuvieron que huir de Larixon poco después de encontrar refugio en la ciudad de las nubes abrumadoras debido a Anshuo. Era como si Anshuo fuera la perdición de la familia Lavers. Era obvio que los miembros de la familia Lavers no lo pasaron fácil. No solo Donna, sino que todos los miembros del clan familiar parecían cansados y agotados. Sin embargo, sus ojos todavía brillaban con luces ambiciosas. Era como si su cuerpo fuera impulsado por una fuerza de voluntad desconocida. Pero los Lavers se desesperaron cuando Anshuo apareció de repente. Felder, que lideraba su clan familiar, se sobresaltó y retrocedió asustado. Con una sonrisa amarga, en verdad, no esperaba que pudieras ubicarnos en un camino tan remoto. Parece que este será el fin de nosotros Lavers. A diferencia de Ofsiwayace, la casa de Lavers que se había estado escondiendo en la ciudad fantasía del dominio espacial, debido a su proximidad al Fringe, lograron aprender una o dos cosas sobre los logros de Anshuo en el Fringe. Además, estaban al tanto de las impactantes noticias que llegaron recientemente de los dominios de la muerte y la oscuridad. Sabían cuán aterradora era la fuerza actual de Anshuo. Felder estaba en su viaje de regreso al dominio de la oscuridad para tomar el lugar de Ofs como el nuevo señor de la ciudad de Ushvale. Estaba lleno de esperanza y pensó que su familia Lavers finalmente tendría un nuevo comienzo. Pero ahora, Anshuo los encontró y todo terminó. Se sintió completamente derrotado. Aparte de Donna, todos los miembros de la familia Lavers miraban a Anshuo con caras asustadas. Algunos de aquellos con mentes más débiles incluso se rompieron los pantalones y suplicaron. Por favor, perdónanos. Míranos, no hemos vivido un día sin miseria. ¿No nos has castigado lo suficiente? Por favor, déjenos vivir. No le supliques, aunque muramos, moriremos con honor. Reprendió Felder. Con una mirada firme en su rostro, le dijo a Anshuo. De hecho, fui yo quien te agredió con Larixon en la cordillera de las nubes elevadas. Sé que lo has descubierto. Ven, continúa y exterminanos. No me inmutaré. Anshuo suspiró levemente y respondió, que lo pasado sea pasado. No haré ningún daño a tu casa de Lavers. No los busqué deliberadamente. Pasé por esta área y sentí el aura de Donna, solo deseaba hablar con ella. No tienes que estar tan nervioso. Felder estaba asombrado y parecía desconcertado después de escuchar esas palabras. Miró a Anshuo desconcertado y preguntó. No entiendo. Con tu poder ahora, podrías exterminarnos en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué de repente nos dejarías ir ahora? Todo este tiempo, nunca he iniciado ninguna hostilidad hacia su casa de Lavers. Simplemente reaccioné a tus ataques. Si Avery no hubiera intentado matarme una y otra vez, no lo habría matado a él. Y nunca le he pedido a la casa Sainte que te eche de la ciudad de las sombras. Fue el intento de Avery de matar a Carmelita lo que lo llevó a ello. Siempre he sido justo con tu clan familiar y lo digo con la conciencia tranquila. Debido a todo tipo de razones y circunstancias, Anshuo no tuvo la oportunidad de tener una discusión con Felder.
Pero ahora, finalmente podía justificar sus acciones ante sus víctimas. Brian, hablemos, a solas, propuso Donna de repente. Anshuo respiró hondo y asintió. Donna y él se adentraron en una de las selvas de la cordillera. Capítulo 915. Forzar una confesión. Tan pronto como Anshuo y Donna se fueron, Dolores fue a Felder y le susurró: Patriarca, debes usar la marca divina que el Dios Supremo te ha otorgado e informar a su señoría que Brian está aquí. Quizás el Señor Oscuro podría descender aquí y acabar con Brian. Dolores mantuvo su voz muy baja como si temiera que Anshuo, quien había desaparecido en un bosque con Donna, pudiera escucharlo. Aquellos miembros de la familia Laver que previamente le habían suplicado a Anshuo que les perdonara la vida inmediatamente se iluminaron los ojos después de escuchar la propuesta de Dolores y expresaron su acuerdo, esperando que Felder inmediatamente convocara al Dios Supremo de la Oscuridad para matar a Anshuo. Felder frunció el ceño hacia Dolores y dijo enojado: ¿Quieres que nos exterminen a los Lavers? Dolores se sorprendió. Le sorprendió la reacción de Felder a su propuesta y se apresuró a responder: No, patriarca. No entiendo. ¿Por qué sería tan mala idea? Felder miró a otros miembros de los Laver que también estaban desconcertados antes de gemir y responder con voz profunda. Si el Señor Oscuro quería a Brian muerto, ¿crees que podría haber salido vivo del dominio de la oscuridad? Dolores quedó aún más asombrada. Patriarca, ¿quieres decir que el Dios Supremo de la Oscuridad había tenido la intención de dejarlo escapar? ¿Cómo es eso posible? Oz y Wayace eran el señor de la ciudad del dominio de la oscuridad. ¿Por qué el Dios Supremo de la Oscuridad perdonaría la vida de Brian después de que mató a dos de los personajes más importantes de su dominio? Felder puso una mirada desdeñosa y respondió: Nunca has estado en la presencia del Dios Supremo y nunca entenderás su poder. Aunque no sé por qué el Señor Oscuro no lo mató, estoy seguro de que si su señoría quisiera, Brian ya estaría muerto mucho antes de que pudiera salir de su dominio. Dolores estaba abrumada por la conmoción y se quedó sin habla momentáneamente por esa bomba. Felder luego dejó escapar otro gemido frío y dijo: Será mejor que renuncies a tocarlo tan pronto como sea posible. Y hablando de Brian, es posible que incluso tengamos que agradecerle por nuestro regreso al dominio de la oscuridad. Dada la condición y la fuerza de nuestra familia, estoy lejos de estar calificado para ser el señor de la ciudad de Ushvale. Sospecho que la decisión de Robergot podría tener algo que ver con Brian. Dolores estaba abrumada por la conmoción y parecía que era una revelación demasiado grande para que él la dijera. Murmuró con incredulidad: Imposible, esto es imposible. ¿Por qué un Overgod, uno de los seres más poderosos del universo, pensaría en un personaje tan insignificante? ¿Cómo lo sabríamos? Felder miró de repente al suelo, negó con la cabeza y suspiró. Se lamentó. Si hubiera sabido que Brian poseía poderes tan grandes, lo habría recibido personalmente el día que entró por primera vez en la residencia Lavers. Suspiro, de hecho, la previsión de Donna está a años luz por delante de la nuestra. Si hubiera escuchado su consejo, tal vez nuestra familia Lavers no hubiera declinado, sino que se habría disparado de manera meteórica. Patriarca, ¿has renunciado a vengar la muerte del tío Avery? Preguntó Dolores tartamudeando después de dudar un rato. ¿Vengar? Felder echó un vistazo al espeso bosque donde Anshuo y Donna fueron antes de suspirar una vez más. Se volvió hacia Dolores y respondió: Yarus, Darkwater, Darkstone, Oz y Wayace. Casi todos los señores de la ciudad del dominio de las tinieblas y un grupo de dioses altos unieron sus fuerzas y trataron de matarlo. Pero al final fracasaron y les costó la vida a Oz, Wayace y Larixen. Entonces, dime, ¿cómo nos vengaríamos? ¿Quiénes de nuestra casa de Lavers son capaces de eso? Pero, Dolores tenía palabras para decir pero estaba ahogada por la brutal realidad. Felder interrumpió e instruyó severamente: Será mejor que abandonen la idea lo antes posible. Cuando estemos en Ushvale City, concéntrate en realizar tus tareas. Ni siquiera fantasees con atacar a Brian, o traerás calamidad a nuestra casa de Lavers. Recuerda eso de memoria. Dolores y otros miembros de la casa de Lavers encontraron la instrucción difícil de aceptar, pero su patriarca no les estaba dando espacio para el rechazo. Asintieron y prometieron obedecer sus instrucciones. Dentro de una espesa jungla de frondosa y frondosa vegetación donde el suelo estaba cubierto de hermosas flores que emanaban tenues fragancias.
Entre esas flores se destacó una belleza muy destacada, cautivadora y encantadora, con un vestido de color púrpura claro que no ocultaba en lo más mínimo las hermosas curvas de su cuerpo y sus largas y delgadas piernas. Había un tinte de dolor en sus mejillas sonrosadas y blancas que invitaría la simpatía de cualquiera. Cuando estaba de pie frente a Donna, Anchuo sintió que tenía 1 millón de palabras que decir, pero ninguna palabra podía salir de su boca. Al final, dejó escapar un largo suspiro y dijo: ha pasado un tiempo, Donna. Donna volvió sus ojos brillantes hacia Anchuo y lo miró tontamente por un momento. Este joven que solía esconder su luz bajo un celemín y llegaba al Elysium sin nada se había convertido en uno de los personajes más destacados del mundo y poseía una gran influencia. No solo era un soberano en la tierra más peligrosa de Elysium, sino que también había luchado contra los señores de la ciudad más poderosos del dominio de la oscuridad y había escapado de su trampa. En solo unas pocas décadas, de un don nadie, se había convertido en uno de los seres más destacados de Elysium. Su fuerza era tan valiente que muchos señores de la ciudad de los dominios divinos se sintieron intimidados por su nombre. A pesar de que Donna supo desde el primer día que Anshuo eventualmente alcanzaría un gran éxito, las alturas que había alcanzado este día aún estaban más allá de su imaginación. Brian, realmente no esperaba que lograras lo que tienes hoy, dijo Donna con una sonrisa un tanto forzada. No era tan brillante y encantador como recordaba Anshuo. Anshuo lo miró incómodo por un momento, pensando en algo de qué hablar antes de preguntar. Donna, ¿a dónde van todos? Regresamos al dominio de la oscuridad. El Dios Supremo de la Oscuridad ha otorgado una marca divina a mi padre y le ha ordenado que se dirija a Ciudad Ushvale y sea el señor de la ciudad, respondió Donna sin rodeos. Oh, ya veo. Es genial que todos se estén beneficiando de la muerte de Oz, jaja. Bien, ¿qué pasa con la ciudad de las sombras? ¿Quién será el nuevo señor de la ciudad? Anchuo no esperaba que el Dios Supremo de la Oscuridad le otorgara la posición a Felder. André de la casa Sainte, respondió Donna. Eso es maravilloso. Es absolutamente apto para el puesto. Aunque Guayace era un señor de la ciudad capaz, era demasiado intolerante con la competencia y expulsaba talentos de la ciudad, impidiendo el crecimiento de la ciudad. Estoy seguro de que bajo la dirección de André, la ciudad de las sombras prosperará. Comentó Anshuo sonriendo. Donna frunció ligeramente sus cejas largas y delgadas y miró a Anshuo intensamente sin decirle una palabra. Hizo que Anshuo se sintiera realmente incómodo. Por alguna razón, Anshuo se sintió bastante nervioso bajo la mirada de Donna. No tenía nada que ver con la fuerza. Era una emoción mixta de culpa, una pizca de emoción y ansiedad. Después de guardar silencio por un tiempo, Donna respiró hondo, levantó sus pechos pechugones y la ropa ajustada parecía como si se fuera a romper. Ella miró a Anshuo con sus ojos brillantes sin parpadear. Como si hubiera reunido suficiente coraje, finalmente preguntó: ¿por qué lo mataste? Aunque Donna no pronunció el nombre, Anshuo instantáneamente supo exactamente a quién se refería. Anshuo de alguna manera entró en pánico y su corazón parecía latir incontrolablemente. Más bien frenéticamente dijo: ese tipo es un degenerado y no había hecho nada bueno en su vida. No es digno de ti. Como tu amigo, no puedo quedarme parado y ver cómo tu futuro se destruye. Mientras hablaba, como si encontrara una excusa para sí mismo, su tono pasó de nervioso a recto. Pero Donna siguió mirándolo con sus ojos penetrantes. Ella solo miró fijamente sin decirle una palabra. Por alguna razón, Anshuo sintió como si Donna pudiera ver a través de él. Se atrevió a no mirar a Donna a los ojos y evitó su mirada. Después de un largo, largo rato, la punta del labio de Donna se curvó para hacer una media sonrisa y dijo en tono de burla: qué justo de tu parte, Brian. ¿De verdad? ¿No lo mataste por motivos personales? ¿Ninguno en absoluto? La mente de Anshuo estaba congelada. De repente recordó cómo se sintió después de matar al hijo de Larixen. Se sintió liberador y satisfactorio, como si supiera que había vuelto a asegurar algo que le pertenecía, evitando que cayera en manos de otros. En su mente subconsciente, lo había hecho todo por sí mismo. He leído tu mente, ¿no? Donna se burló: Brian, eres la persona más egoísta y todo lo que haces es por ti mismo. Sabías las terribles consecuencias para mí y para mi familia al ver si lo asesinaban y, sin embargo, seguiste adelante. No lo hiciste por mí, sino por ti mismo. Para mí. Anshuo murmuró y preguntó: ¿por qué? ¿Qué obtendría? Porque en tu corazón, soy de tu propiedad.
Incluso cuando no lo estás ocupando, no dejarías que nadie lo tenga. Donna de repente dio un paso adelante, agarró la solapa de Anchuo y lo obligó a mirarla a los ojos. Con una mirada feroz, y dijo con enojo. Habla. ¿Son esos tus pensamientos? Yo, no sé, era la primera vez que una mujer trataba a Anchuo de esta manera. Estaba algo perdido y se sentía como si lo hubieran pillado con los pantalones bajados. De repente, Anchuo sintió que su infante demoníaco pateaba y golpeaba erráticamente, su estado de reino Esquibreak se desestabilizaba, e incluso el yuan demoníaco en su cuerpo se volvía desordenado. Anchuo estaba asombrado y se dio cuenta de que todo el asunto con Donna se había convertido sin saberlo en una barrera mental porque no había sido sincero consigo mismo. Una serie de pensamientos rápidamente pasaron por su mente antes de que de repente aprieta los dientes, abrazaba a Donna y confesaba. Sí. Esos son exactamente mis pensamientos. Eres mía y no dejaré que nadie más que yo ponga un dedo sobre mi mujer. Soy egoísta y posesivo. ¿Qué vas a hacer? Las lágrimas de repente llenaron sus ojos. Donna le devolvió el abrazo con todas sus fuerzas, enterró su rostro en el pecho expansivo de Anchuo y comenzó a llorar. Había estado esperando escuchar esas palabras durante años. Fin del capítulo 915. Gracias por escucharnos, aquí en Teca Novelas Ligeras.